Y seguimos en Entre Ustedes y Nosotros, ahora con un gran amigo, un gran diputado, dirigente cordobés y un gran economista, que, con el cual tuve el honor de compartir 2 años la bancada de Juntos por el Cambio y que viene a ser, era juntamente con Luis Pastori y hoy ya prácticamente él está enarbolando todas las propuestas de la Unión Cívica Radical dentro de Juntos por el Cambio en materia económica. Y justamente recién me refiero al diputado nacional Hugo Romero, diputado nacional por la Unión Cívica Radical por el distrito de Córdoba. Buenas tardes, Hugo, espero te encuentres muy bien. Ayer tuvimos un chateo telefónico por error. ¿Cómo le va, ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Hugo? Y, doctor? Muchas no, gracias por su tratame de Jorge, consideración. no de doctor. Bueno, Jorge, la verdad es que para mí ha sido un gusto, yo un gusto compartir la amistad con vos y tener estas consideraciones de los cuales cuando entré en la pandemia vos has sido un poco el profesor de todos nosotros de los que ingresamos para tener reiniciarnos en esta tarea parlamentaria. Veníamos de una tarea ejecutiva, ingresar a la tarea parlamentaria y con pandemia necesitamos de gente de experiencia como ustedes, concretamente como vos, para poder llevar a cabo la tarea legislativa que los argentinos nos han encomendado. Así que para mí un gusto. Y mil disculpas, lo digo al aire. Salí de un programa de televisión muy tarde, a las 23:30, y te tengo agendado como Jorge, pero también lo tengo Jorge Gisote, un diputado de Jujuy, y le preguntaba, ¿estás durmiendo? A ver si me Ah, acompañaba, que vayamos a comer. Jorgito Risotti. Enorme, Goli. Vos sabés que yo lo Sí. escuché, lo vi tarde el mensaje de dormís, pero te iba a contestar, no, estoy despierto, pero ya era como la 1 de la mañana, lo vi tarde. Si no te acompañaba a comer, o sea, no tiene ningún problema. Jorge sigue siendo diputado ahora, claro. Sí, sí, sí. Ayer asumió en la comisión de transporte, una linda comisión para hacer un trabajo importante hoy en una situación del país donde el sistema de transporte del interior está colapsado. Estamos con muchas dificultades, hay una gran inequidad entre la distribución del AMBA y el resto del interior y bueno, presenté un proyecto con respecto a esto para encontrar una solución momentánea y luego pensar en un proyecto definitivo de una distribución equitativa. Gracias por las palabras tuyas de lo de profesor, que no es para tanto. Recién estábamos hablando, me acompaña como siempre mi socio que es Osvaldo Pérez Martino, radical y profesor de Derecho Constitucional de distintas universidades, con el que venimos haciendo el programa hace 12 años y recién teníamos una charla con Marcelito Stubrin, que en realidad empezó siendo una charla que se vinculaba con Colombia y iba a ser mucho más corta. Por supuesto que nos puso como condición Marcelo que fuera después de terminar el partido de Argentina. Él no sabía que nosotros hacemos trampa porque nosotros estábamos viendo por televisión. Pero bueno, y la verdad que fue una charla muy, muy interesante. Y uno de los temas que abordamos era la escasez de sentido común que reina en nuestra dirigencia en el frente de todos, en nuestros gobernantes, que, bueno, tienen solo una meta que es la impunidad de Cristina y todos sus secuaces, y que no hay un plan definido. Ahora estamos con el tema de las tarifas, y él hablaba con una sensatez y con un sentido común, ¿no es cierto, Osvaldo? Que ese, le digo, mira, Marcelo, la verdad que estás expresando nuestro pensamiento con palabras mucho más sencillas de las que podríamos elaborar nosotros. Y uno se pregunta, y estaba muy entusiasmado y con mucha confianza en que la agenda que tenemos que tener para el 2023, si queremos ser gobierno, tiene que ser un programa que no sea simplemente el hecho de acceder al poder para derrotar a otra fuerza política, sino un programa que ponga un giro copernicano, aquella famosa frase de Raúl Alfonsín, ponerle una bisagra a la historia. Y en ese sentido me parece que es fundamental, y hoy todos los dirigentes, tanto de las distintas fundaciones, Salem, de la Fundación Pensar y de la Fundación AREN, están preocupados por el tema económico. Y en esto nos gustaría ver tu visión respecto del tema tarifario. Bueno, el tema transporte ya adelantaste algo,
y del tema también del tema vinculado con el acuerdo con el fondo y con este desplante que ahora queremos hacerle justamente cuando no estamos cumpliendo con las metas del fondo a Estados Unidos, que es el socio principal del fondo. Te escuchamos. Sí, en primer lugar, hay doble preocupación en el oficialismo, siguiendo más o menos tu comentario al respecto. Hay dos preocupaciones que tenemos con el oficialismo. Primero, un oficialismo que está gobernando el país sin un programa económico, es parche contra parche, con una decisión muy clara, pensando en la elección y no pensando en una administración responsable de los recursos públicos, por eso el déficit que tenemos, enamorado de este impuesto oculto, pero que afecta a todos los argentinos, que es la inflación, porque cuando uno gasta más de lo que ingresa, como está haciendo el Estado, pues endeudamiento o inflación, es emisión monetaria es creación de la inflación. Pero aparte de esta situación, donde ahora la pelea es que no se quieren hacer cargo un sector del gobierno del resultado de ese plan económico o ese sistema, más que un plan económico que empezaron a establecer a partir de diciembre de 2019 cuando asumieron, hoy están tratando de eludir responsabilidades. Me parece que de eso se trata, con una visión de despegarse, a ver que esto no es el plan que yo quería o el programa que yo quería, la culpa es del presidente. Pero aparte de esto, genera mucho más inseguridad y mucho más falta de previsibilidad, que es fundamental para encontrar una luz de una salida económica de la Argentina. Y claramente cada medida que tome este gobierno, pensando en esa división, pensando en los intereses que no están en cuenta los intereses de los argentinos, sino intereses sectoriales dentro del mismo gobierno, eh, claramente cuando uno trata de tener una visión, cómo se imagina 2023 y qué hacer con una actitud responsable, comparto con lo que decía, la próxima gestión tiene que tener muy claros los objetivos, pensando en un programa de gobierno económico que primero fortalezca las instituciones, que es el primer problema que vamos a tener, hay que ver qué grado de deterioro vamos a llegar al 2023. Este es un tema fundamental. Argentina tiene una debilidad institucional producto de esta visión que tiene el gobierno, digo institucional con respecto a la justicia, digo institucional con respecto a las previsiones económicas para la inversión en el futuro, digo de institucional una debilidad y una contradicción permanente en la visión de la relación argentina con el mundo, pensando que Argentina tiene, como cualquier país, necesita generar valor agregado, incorporar dólares a través de reserva del Banco Central vía exportación, y claramente en vez de ir ganando mercado con estas situaciones de medidas populistas, lo que hacen es limitar las posibilidades de exportación, perder los cupos mercados que tiene la Argentina, perder competitividad, porque también hay que decirlo, este modelo de gobierno ha incrementado la presión fiscal y por otro lado ha tomado la política monetaria en cuanto al tipo de cambio como base para contener la inflación en función de la gran evasión que hace. Entonces hemos perdido competitividad en el tipo de cambio y a su vez lo que producimos cada vez es más caro por el alto costo fiscal que tenemos. En este combo es donde estamos viviendo los argentinos, pero insisto, las divisiones del gobierno, la falta de un programa, la continuidad de una política que después de, no tengo los números, pero deben ser, a ver, ayúdame, deben ser 30 meses, 6 meses, ya estamos en mayo, diciembre, 6 meses, estamos 30 meses de gobierno, y Exactamente, 30 claramente los meses. resultados de este programa de gobierno están a la vista y no están dispuestos a cambiar. Ellos están pensando ya en las elecciones del año que viene. Digo, el problema de la Argentina es cómo va a estar Argentina en el 2023. Y a partir de ahí, tenemos que trabajar en un programa que esté orientado, primero, insisto, a fortalecer las instituciones. Un país que no tiene seguridad jurídica, un país que no tiene independencia de los poderes, un país que no tiene una visión clara en su política monetaria con un banco central que realmente sea independiente, un país que trate de lograr el equilibrio fiscal en un periodo programado, porque tampoco magia no se va a poder hacer, pero que le genere certeza
sobre todo con una propuesta de una reforma tributaria orientada a la inversión y con eso generar trabajo y darle valor agregado a nuestra producción para que a través de la exportación genere las divisas necesarias. Un país que tiene que fortalecer la educación y la ciencia y la tecnología para sustituir las importaciones que hoy son indispensables y que están condicionando un posible crecimiento por el problema de la balanza comercial que tenemos. Es mucho lo que hay que pensar, hay que trabajar de una manera responsable, pensando en un proyecto a largo plazo, generando los consensos de aquel argentino o aquellos partidos políticos que no comparten esta visión y que no forman nuestro proyecto de Juntos por el Cambio, pero que hay que incluirlos para tener una base de consenso mucho más amplio, porque los cambios estructurales que necesita la Argentina son mucho más profundos de lo que inclusive hoy no estamos imaginando, insisto, porque no sabemos cómo terminamos en el 2023. Hay muchas críticas que se están haciendo a Juntos por el Cambio. Yo creo que la mayoría son injustas. Por cierto, run, digamos, superficial, porque aparecen algunas precandidaturas o porque hay unos chispazos verbales entre unos y otros. Yo creo, sin embargo, que en el terreno de los hechos ha demostrado que es una coalición que se ha mantenido y ha votado, en la coalición parlamentaria sobre todo, ha sido un dique de contención al autoritarismo del kirchnerismo, ha votado unida, puede haber habido algunos casos aislados, pero no me parece a mí. Yo quería saber su opinión y cómo ve que va a desarrollarse esta competencia interna con vistas al 2023. Primero, comparto la visión. Hay una tarea parlamentaria que es la que la gente nos ha permitido a través del voto tener representación tanto en diputados como senadores y a partir de ahí, fundamentalmente en diputados, con el trabajo que se hizo a partir del año 2019 y donde Jorge fue parte también de esto, logramos poner, ya en ese momento era un poco más difícil porque si bien hoy no tenemos la mayoría, pero teníamos números mucho más ajustados del que tenemos hoy, logramos poner freno a un avance de este gobierno en temas como por ejemplo el tema de la justicia, entre otras cosas, ¿no? Y siempre dejando claro nuestra visión que desde el primer día que este programa de gobierno que tiene este partido, este Frente de Todos, está partido, digo, es un programa que no iba a tener buenos resultados, que claramente desde el primer día, antes de la pandemia, ya tenían una visión de incrementar el costo fiscal, incrementar impuestos, para que la gente lo entienda, incrementar impuestos o crear impuestos nuevos, inclusive en pleno proceso de pandemia, una pandemia muy mal administrada, que puso una dicotomía entre la salud y educación, entre salud y economía, y hoy estamos pagando los resultados tal cual, porque se enamoraron de la encuesta que tenían en ese momento. Pero digo, a pesar de esa situación, paralizado el país, se siguieron aumentando impuestos, se siguieron con esta visión de sacarle plata a los sectores productivos. Y la verdad es que llegamos a la situación que estamos justamente por esto. Los sectores productivos no invierten, no hay seguridad jurídica y también por el alto costo competitivo que tenemos en la Argentina, el alto costo fiscal, y también ni hablemos del tema de las regulaciones laborales, que hace falta trabajar en una reforma laboral, pero una reforma laboral basada en la modernización laboral, no quitando derechos, y pensando que es necesario tener una visión distinta de lo que es el trabajo hace 50 años, que fueron los convenios colectivos de trabajo, que en su momento fue una modernización y hoy requiere una nueva regulación. Pero digo, lo dijimos desde el primer día que este resultado no iba a darse. Ahora bien, por eso digo, desde el punto de vista institucional, nuestra tarea está a la vista. Le podemos decir a los argentinos que nosotros hemos establecido el control y lo vamos a seguir haciendo hasta el último día del mandato, defendiendo la institucionalidad. Ese es otro tema también importante tener en cuenta. Cuando tratamos en el fondo no lo hicimos con un criterio mezquino para voltear el gobierno, lo hicimos pensando en el bienestar de los argentinos, a pesar que no aprobamos el programa con el fondo porque no lo compartíamos. Era un programa que seguía contemplando un Estado que sigue gastando más y el fondo hizo una vista gorda ese tema.
le permitió seguir manejando un déficit del 2,5%, una emisión monetaria, y no dio señales de que a través de un acuerdo con el fondo Argentina empezaba a encauzarse en un programa económico mucho más creíble. El resultado estamos hoy. Firmamos con el fondo y cada vez estamos peor. Esto nos da la razón. Ahora bien, en cuanto a las distintas posiciones de los diferentes candidatos dentro de Juntos por el Cambio, bueno, es propio de un espacio donde está constituido por partidos políticos que tenemos una visión diferente, pero un objetivo común: gobernar la Argentina de manera responsable, institucional, con un Estado fortalecido. Y para eso, bueno, por eso se producen algunas expresiones, pero hay un tema que me da tranquilidad, y que si bien por ahí la sociedad lo puede ver como una división dentro de Juntos por el Cambio, me da una tranquilidad, primero desde mi partido, desde el bloque del radicalismo y de la Unión Cívica Radical. Radicalismo en la convención, y lo viene desarrollando cada uno de sus dirigentes, dice: vamos a fortalecer Juntos por el Cambio con un radicalismo mucho más vigoroso, con un radicalismo que haga honor a esta historia y a nuestros principios, y trabajando con nuestros candidatos, recorriendo el territorio, transmitiendo la visión del radicalismo, y a su vez, que no se ve, equipos técnicos con la Fundación ALEN y otros dirigentes trabajando y contribuyendo a un programa de gobierno que también, quiero decirlo, y es bueno decirlo, están ensamblados en las distintas fundaciones, tanto de Pensar como Coalición Cívica, como el radicalismo, trabajando, que la gente no lo observa, pero sí se está trabajando de manera responsable, con visiones de cada uno de los sectores, pero llegando a un punto de encuentro para que cuando llegue la propuesta electoral, poder presentar una propuesta electoral que primero nos tiene que convencer a los que estamos dentro del espacio político y a los dirigentes. No hay forma de trabajar en un proyecto político si uno no está convencido de lo que se piensa hacer. Y luego convencer a la sociedad que la oportunidad que le está pidiendo con el voto es una oportunidad que no es un salto al vacío, sino un trabajo permanente. Digo, en síntesis, desde el punto de vista institucional, nadie puede dudar nuestra tarea como oposición dentro del Congreso, fortaleciendo la institucionalidad, poniendo freno a los abusos y deterioro de la justicia y algunos otros proyectos que quieren trabajar, y que con la idea de esta visión populista, en definitiva, va en contra de los argentinos, y marcando que este programa de gestión es inconsistente. Lo hacemos siempre de nuestra función como legislador, y por otro lado, trabajando de manera responsable para construir una propuesta para el 2023. Claro, esas críticas, yo comparto con Osvaldo que esas críticas a veces que se son absolutamente infundadas, porque da la sensación que la gente no entiende de que una coalición de partidos hay que respetar la unidad y la diversidad, que cada uno la enriquece desde sus distintos puntos de vista con un objetivo común que, como expresaste vos bien, Hugo, es la responsabilidad a la hora de gobernar con sentido común y con lógica. Yo creo que eso se lo dije en alguna oportunidad también a Mauricio Macri. Un error que cometimos nosotros, que él no lo cometió en la ciudad, fue que en la ciudad mostró el estado desastroso en que recibía cuando arrancó siendo jefe de gobierno. Y en la Nación, por producto de algunos cantos de sirena, Durán Barba, etcétera, dijo: no hay que tirar malas ondas, hay que decirle a la gente, plantearle un escenario idílico. El escenario idílico llevó a decir, que después lo tuvimos que justificar, que pobreza cero era una meta y no que era algo, pero pues ya cuando vos tenés que entrar a justificar, cuando Macri resolvió el problema de las inundaciones, dijo: se van a inundar por 2 o 3 años más, porque una obra hídrica, con la concepción de ingeniero, requiere 3 años. Y acá hay que decirle, recién lo hablábamos con Marcelo, lo mismo a la gente. Vamos a tener que ser, o lo hacemos con una política de shock o una política gradual. Es preferible hacerlo con una política gradual, pero decirle a la gente en ese terreno, no tengo que hacer con política de shock, pero en ese terreno decirle a la gente: bueno, miren, queremos nosotros resolver el tema del atraso tarifario, tenemos que aumentar 20% por año durante 5 años por arriba de la inflación. Y así lo vamos a resolver. Ustedes lo quieren hacer a más largo plazo, pero tener un plan, que eso es lo que el gobierno no tiene. Y es un plan que la gente tiene que saberlo, lo que nos escuchan, que muchas veces en la riqueza, en la discusión, no es que todos asentemos con la cabeza,
prestemos el asentimiento con la cabeza hipócritamente y con un muñequito señalando que lo que dice el otro está bien y después salgo de ahí y hago lo que quiero, sino que me parece que esto es lo que nos tiene que a nosotros enriquecer y que la gente no tenga miedo porque esta coalición ha sido exitosa cuando vos lo estás diciendo ahora, parlamentariamente, electoralmente, a lo mejor sí hubo errores como coalición de gobierno, pero que yo recuerde, desde el advenimiento de la democracia hasta ahora, todas las coaliciones fracasaron. Fracasamos nosotros cuando yo formaba parte de la Unión Cívica Radical en la Alianza. Fracasó el fracaso que está teniendo ahora el Frente de Todos con esta mezcla rara de Musetti y de mí, que liberales, ultraconservadores y que provenían del menemismo se abrazan con gente que proviene de sectores de trotskistas. Entonces, que no tenemos una tradición de coaliciones, es más propia quizás de los regímenes parlamentarios, pero inevitablemente tenemos que consolidarlas porque no hay otra forma. Si queremos tener algún éxito en la alternancia política. Exactamente. Me parece a mí. Entonces parece que esto, pero vos tiraste 2 o 3 cosas que me parecen muy, muy sensatas, esto de que recuperar la confianza, mejorar la calidad institucional, generar competitividad económica, integración al mundo, cohesión social, y sobre todo una que me parece fundamental, que es la ejemplaridad dirigencial. Hoy Marcelo también puso el acento en que se trató de un gobierno, el nuestro, que un gobierno que no tuvo tachas en lo que es en materia de corrupción, porque a ninguno de nosotros se nos puede acusar de eso. Prueba al canto que no hemos tenido denuncias de ninguna índole. Bueno, en mi caso no pasé, pues sí, pasé en la ciudad como en función ejecutiva, pero no hemos tenido denuncias y no hemos estado sometidos constantemente a los embates escandalosos del kirchnerismo. Por eso la gente tiene que tener claro, por eso yo machaco tanto este tema con Osvaldo, de que somos una coalición que vamos a mantenernos unidos y que es lógico que tengan, porque la democracia es saber convivir en la discrepancia. Si no vamos a discrepar entre nosotros y buscar comunes denominadores, así no tiene sentido. Lo que pasa es que la gente siempre está buscando el líder mesiánico, aquel que ordene todo, y como decía Raúl Alfonsín, no sigan hombres, sino que sigan ideas, ¿no? Y eso me parece que hay que ponerlo muy en claro. No sé si vos compartís estas visiones. Sí, comparto. La verdad es que cada una de los partidos que conformamos Juntos por el Cambio, 2015 fue una experiencia importante, fue una situación de que se conformó la coalición para dar un corte a un sistema de gobierno populismo que realmente tenía la Argentina por un camino que no era previsible, que no construía futuro, que hoy nuevamente estamos en esa situación, y de esa experiencia como coalición tenemos que basarnos para proponerle a los argentinos una coalición que haya aprendido de sus errores y sobre todo que pueda reflejar la experiencia de gobierno para tener una visión distinta en lo que viene de la Argentina, que aunque no les parezca a algunos, pero la situación del país es mucho más complicada que la que dejaron en el 2015. En el 2015 el gobierno de Juntos por el Cambio se encontró con un gran déficit fiscal, una Argentina que no tenía la posibilidad de acceder al crédito, una Argentina peleada con el mundo, tal cual lo estamos haciendo ahora, es el mismo modelo que se está implementando, una Argentina que incrementaba el costo fiscal y que la inflación la escondía bajo la alfombra con un INDEC mentiroso. Al menos hoy tenemos un INDEC que medianamente refleja la realidad. En esa época se llegó hasta distorsionar la información para que los argentinos, cuando iban al supermercado, encontraban la inflación que luego en el INDEC no se la daban. Pero lamentablemente hoy el déficit fiscal, después de todo el esfuerzo que se hizo Juntos por el Cambio, llegó a tener un déficit primario del 0,7%. Acá hemos tenido déficit primario del 6 al 7%, y estamos hoy con un déficit primario mucho más del 2,5%. Eso también les quiero decir. No estamos cumpliendo con los compromisos de fondo. Claro. Y la excusa de tener la importación en el caso del gasoil, por el tema de energía, por el tema de la guerra, y tener que hacer más erogaciones,
puede tener una cierta influencia en el déficit fiscal, pero el déficit fiscal crece porque se mantiene el nivel de subsidio que tenemos en la Argentina. No hay ninguna vocación de poder establecer una corrección a esto, que ha sido un error de la política energética de este gobierno en cuanto a las tarifas. Este gobierno estableció un congelamiento de tarifa por una vocación política. El congelamiento de tarifa no lo hizo a los sectores más vulnerables, sino lo hizo a toda la sociedad, y eso derivó hoy a tener un gasto, una erogación de subsidio de 3 puntos del PBI. Vamos a terminar en 3 puntos y medio del PBI al final del 2022, algo imposible de corregir en un año. Digo, son muchas las situaciones que este gobierno nos va a dejar. Por eso digo, hay que aprender de la experiencia que se tuvo en la gestión. Cada uno de los partidos políticos, yo digo que tenemos que ser, en función de esa experiencia, a dar todos los debates que a veces la gente no le parece bien, como decían antes, pero hay que dar todos los debates internos dentro del partido y dentro de los partidos que conforman Juntos por el Cambio, para sacar la mejor propuesta. Hay que escucharnos mucho y generar todo un espacio de participación en todo el territorio argentino, porque la responsabilidad de gobierno a partir del 2023 es mucho más complicada de la que se asumió en el 2015, muchísimo más complicada. Y porque aparte hay otra realidad, no me quiero extender mucho, pero es tanto lo que hay que decir con respecto a esto, ¿no? Hay una realidad que la dirigencia política está desprestigiada en la sociedad cada vez ha perdido confianza en la dirigencia política, por lo tanto tiene que ser un programa muy sólido, una propuesta electoral muy firme, primero para que nos voten y segundo para que acompañen el proceso de reconstrucción de esta Argentina, que insisto va a ser peor que la que se recibió en el 2015. Muchísimas gracias, Hugo. La verdad que ha sido unas conversaciones muy ricas las que tuvimos con Marcelo y con Hugo, y que apelan al sentido común, que es el que está faltando en esta Argentina que desvaría permanentemente. Yo lo único que digo es que hace pocos días, Marcelo, Alberto Fernández decía que la inflación era producto de la guerra de Ucrania. Yo estuve durante este mes de mayo dando algunas charlas y conferencias en algunas universidades españolas y en Roma, y créemelo que ellos están despavoridos de tener un 7% de inflación anual, los españoles, pero que la guerra no generó ningún tipo de impacto inflacionario, sino que la economía funciona a pleno. Es como si no te enterás de la guerra por los zócalos de la televisión o por los comentarios que se hacen en los diarios. Y este cachafaz que tenemos de presidente te viene a decir que la inflación es producto de la guerra, la inflación es producto del desenfreno, como hablábamos recién. Muchísimas gracias, Hugo, y nos seguimos hablando porque la verdad que es un gusto contarte con nosotros. Un abrazo grande a ambos. Gracias. Ha sido un gusto comunicarnos. Gracias. Gracias.